Dios te bendiga, que la paz del eterno Dios esté sobre cada uno de ustedes. Yo soy el pastor Ricardo Guzmán y Dios quiere bendecirte a través de una palabra que ha puesto en mi espíritu. Por eso te invito en esta hora de que lea la palabra conmigo en el libro de Mateo capítulo 6 verso 33. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Dice de la siguiente manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Voy a repetir una vez más: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Podemos ver en esta palabra, amados míos, de que Jesús viene hablando desde el Sermón del Monte. Viene hablándole de la forma en cómo ellos deben de vivir, cómo deben de hacer, cómo deben de orar, cómo deben de cuidarse, de no tener ansiedad, de no afanarse y de no querer accionar antes del tiempo. Entonces él hace aquí un énfasis en el libro de Mateo, luego que viene especificándoles diferentes cosas en base a lo que ellos deben de hacer y lo que no deben de hacer. Pero aquí él hace algo muy importante, y es que luego que él está viendo el comportamiento de ellos, él dice estas palabras: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero me sorprende porque Jesús, luego que ve las intenciones de ellos, luego que él ve cuáles son las aspiraciones que ellos tienen, de cómo quieren saciar su necesidad de acuerdo a lo que ellos pueden hacer o cómo lo pueden hacer. Sin embargo, Jesús le está enseñando un principio. Y Jesús le dice: lo que ustedes deben de hacer es primeramente buscar mi reino, buscar mi justicia. O sea, buscar mis estatutos, buscar mis decretos, buscar lo que va de acuerdo a los estándares del reino primero y luego establecer aquí en la tierra. Por eso él le está diciendo en pocas palabras: yo quiero que ustedes permanezcan o habiten en un eterno presente. O sea, en pocas palabras le está diciendo que ustedes habiten en la eternidad y en el presente manifiesten lo que en la eternidad ya le fue enseñado, le fue revelado, o el diseño que el reino quiere que ustedes traigan a esta tierra. ¿Por qué? Porque él está diciendo en pocas palabras: yo necesito que ustedes se enfoquen primeramente en buscar mi reino, porque buscar el reino significa tú conocer al dueño de ese reino, significa tú conocer las actitudes de ese reino, el comportamiento de ese reino, lo revelado por ese reino, y traerlo a materia a esta tierra. Él está diciendo primeramente: preocúpense por conocer al creador antes que lo creado. Le está diciendo en pocas palabras: el problema que ustedes tienen es que están buscando primeramente otro reino que no es mi reino, y este reino que ustedes están buscando es un reino el cual habla de bendiciones terrenales. Pero yo quiero que ustedes conozcan otro reino, y es este reino que no simplemente le va a ustedes permitir conocer las bendiciones terrenales, sino que le va a dar las bendiciones celestiales para saber manejar entonces las terrenales. Le está diciendo en pocas palabras: yo necesito que ustedes aprendan a conocer mi reino, a conocerme a mí, cómo yo me muevo y cómo yo actúo. Por eso Jesús le está hablando, porque Jesús es el modelo, Él es el diseño, Él es el ejemplo vivo. ¿Por qué? Porque Jesús no le está hablando simplemente porque Él lo pensó o quizá lo leyó en un libro. No, o se lo contaron. No, Él está hablando desde la perspectiva de lo que Él es, desde lo que Él vive, de acuerdo al modelo de la existencia, de lo que Él manifiesta en la tierra. Por eso Él le dice en el libro de Juan, capítulo 5, en el verso 19, le está hablando porque estaban ahí unos judíos tratando de desvalidar lo que Él estaba haciendo o la forma en la que Él estaba enseñando. Y decían: pero ¿de dónde aprendió tales cosas? ¿Por qué enseña de esta forma? Sin embargo, Jesús claramente le dice:
lo que yo estoy enseñando no lo enseño, ni siquiera le dice por mi propia cuenta, sino que él dice: lo que yo veo al Padre, que el Padre hace, es lo que yo hago, y lo que me he revelado es lo que yo revelo, y lo que se me ha enseñado es lo que yo enseño. O sea, le está diciendo en pocas palabras: yo me he enfocado en conocer primero, escuche bien, el reino de mi Padre, para luego conocer cuál es la intención del Padre y revelársela a usted y aquí en la tierra. Él está diciendo claramente: yo necesito encontrar a alguien que esté dispuesto a conocer ese reino, para luego que conozca ese reino, esa justicia, esos estatutos, esos principios, pueda inyectarlo en otro. O sea, le está diciendo en pocas palabras: yo estoy tratando, aleluya, de inyectarme en ustedes, porque ya el Padre me ha inyectado de su reino y quiero manifestar ese reino hacia ustedes. El problema, aleluya, que él está diciendo el problema de ustedes es que ustedes se han enfocado en buscar las bendiciones que este reino, esta tierra, le está revelando. Y el problema es que ustedes no entienden que yo quiero que me conozcan a mí. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros, escuche bien, nos preocupamos demasiado por buscar las añadiduras de esta tierra. O sea, nosotros nos preocupamos por qué vamos a comer mañana, qué nos vamos a poner mañana, qué vamos a vestir. Y el mismo Jesús le está diciendo: aún los pajarillos, aquellos que quizá la gente no lo da por importante, yo me encargo de darle de comer. O sea, de darle el abrigo que ellos necesitan. Entonces, ¿cuánto más no haría yo con ustedes? El problema es que ellos no se están enfocando en conocer al reino que es Cristo Jesús. El problema es que ellos se están enfocando en buscar las añadiduras primero. ¿Qué significa esto? Significa que como cuando usted, voy a poner este ejemplo, va a comprar una pistola o una escopeta. Escuche bien esto: usted agarra esa pistola o esa escopeta y usted no la ha estudiado, usted no ha indagado, usted no se ha empapado de lo que es saber cómo usar esa arma, cuál es la manera cómo usarla, cómo debe de agarrarla, cómo debe de disparar. El problema que Jesús le está diciendo a ellos: yo quiero que ustedes aprendan a conocer mi reino, porque luego que ustedes aprendan a conocerme a mí, le está diciendo, el reino manifiesto aquí en esta tierra, entonces ustedes van a saber cuándo deben de hablar, dónde deben de hablar, cómo deben de hablar y de qué forma deben de hablar, con qué dirección deben de hablar. El problema es que cuando tú compras una arma y tú no estás maduro espiritualmente, no has sido enseñado, no has sido doctrinado, no se te ha revelado ese reino, tú vas a agarrar ese reino que tú entiendes sin la revelación del reino, sino por una tradición que se te ha enseñado, y tú vas a comenzar a matar personas. ¿Por qué? Porque la palabra no está siendo instruida por lo revelado de lo eterno, sino que tú estás caminando de acuerdo a un presente, pero no con lo eterno. Y lo eterno tiene que ser manifiesto para traerse el presente. Dios mío, te estoy diciendo que cuando tú compras una arma y tú no tienes el conocimiento adecuado para tú usar esa arma, tú vas a asesinar personas, porque tú la vas a agarrar incorrectamente, no vas a saber limpiarla correctamente, ni posicionarla correctamente, ni disparar ni apuntar correctamente para tener un resultado positivo y traer evidencia a través de lo que estás haciendo. El Padre nos está diciendo a nosotros, a través de lo que Jesús está tratando de hacer aquí y de instruirnos, es diciendo: yo necesito que tú me conozcas, que conozca ese reino, que conozca al dueño de ese reino, y cuando tú lo conozcas y se te revele ese reino, tú vas a poder disparar de acuerdo al reino, y cuando dispare vas a causar que la carne muera y que el espíritu viva en ti. Por eso Jesús le está diciendo, Jesús le está diciendo en pocas palabras, cuando ustedes aprendan a conocer ese reino y ustedes mueran a esa carne, el Espíritu Santo se va a manifestar en ustedes, y cuando el Espíritu Santo se revele en ustedes, su carne va a dar testimonio del Padre invisible, pero a través de ustedes, que son el estuche visible. Por eso es que muchas veces usted se da cuenta que el comportamiento nuestro, cuando estamos caminando de acuerdo a la revelación de lo eterno, habla más que nuestras propias palabras. ¿Por qué? Porque cuando caminamos de acuerdo a lo revelado, manifestamos la revelación, y esa revelación se manifiesta a través de nosotros. El problema es que cuando no buscamos ese reino, cuando no caminamos buscando el reino primero,
cómo conocer el dueño de ese reino, para saber la voluntad del dueño de ese reino, de buscar ese reino. Entonces el problema es que como no lo estamos buscando, nuestras palabras desvalidan, escuchen esto, lo que nosotros queremos decir que nuestros hechos están haciendo. Y usted preguntará, varón, pero ¿y por qué usted me dice a mí que hay muchas personas que quizás están caminando desalineado de buscar o desconectado de buscar ese reino? Bueno, sencillo, es porque están caminando de acuerdo a la carne, de acuerdo al viejo hombre, de acuerdo a aquel, escuchen bien esto, que allá en el principio pecó y falló. Están operando de acuerdo a ese. Entonces, como están operando de acuerdo a ese, Jesús le está diciendo que busquen el reino. Pero como no están buscando el reino, sino que caminan de acuerdo a este término en hebreo que habla de la carne, que es basar, caminan de acuerdo a este término, entonces lamentablemente no buscan el reino, sino que buscan las bendiciones que puede dar ese reino. El problema es que tú no puedes conocer lo que es una bendición si tú no conoces el reino. El problema es que nosotros, por falta de conocimiento de ese reino, le llamamos bendición a cualquier cosa que se nos manifiesta, aunque no venga del reino. Dios mío. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece, escuchen bien esto, y no añade con ella tristeza. Está diciendo en pocas palabras que si la bendición es de Jehová, hay otra bendición que ellos están buscando que no es la de Dios. Por eso él está diciendo, no busquen la bendición, busquen al que creó la bendición. Y luego que han buscado al que la creó, él le va a dar la bendición que va a bendecir la vida tuya, te va a enriquecer, porque tú no la estás buscando de acuerdo a lo que tú pensaste, a lo que tu carne te dijo, a lo que esa palabra en hebreo basar te está diciendo a ti, que en la carne debe de buscar, cuando tú sabes que Jesús te está diciendo claramente, busca mi reino, y luego que lo haya buscado, las demás cosas serán añadidas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú hablas de añadidura, habla de algo que se te pone a algo que ya tú tienes, o que se te añade a algo que ya tú tenías, o que se está hecho para ti, pero todavía no se ha manifestado porque no hay una preparación de búsqueda para buscar ese reino primero. Lo que él está diciendo en pocas palabras es, lo que quizá tú tienes, escucha bien esta palabra, lo que él está diciendo, cuando tú buscas mi reino, Dios mío, cuando tú buscas mi reino, escucha bien, el sentimiento que tú recibes de obtener una bendición es porque el Padre lo tiene en ti, y la añadidura que completa lo que ya tú tienes se te va a ser entregado. Lo que él está diciendo en pocas palabras es, escucha bien, lo que está diciendo en pocas palabras es, hay algo depositado dentro de ti, hay una añadidura que no ha sido completada. El problema es por qué no ha sido completada, porque necesita buscar el reino de Dios primero, la voluntad del reino, los estatutos del reino, la palabra de ese reino, y caminar de acuerdo a esa palabra. Por eso él dice claramente, y las demás cosas serán añadidas. Quiere decir que así lo que tú estás necesitando, lo que tú estás buscando, no está en tus manos, está en las manos de Dios. Y cuando Él te lo entregue a ti, va a ser de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces le ha dicho, Padre, quiero un carro, Padre, quiero una casa, Padre, quiero una novia, Padre, quiero una esposa. Y luego que tiene lo que tú has querido buscar por tu propia cuenta, escucha bien esto, y por la insistencia y la persistencia de querer eso, sin consultar a Dios para que Él te lo entregue, tú lo has obtenido. ¿Y qué ha pasado? Ha venido la depresión, ha venido la angustia, la ansiedad y la tristeza. Y tú dices, Padre, ¿pero y por qué está pasando? Simplemente porque actuaste de acuerdo al término en hebreo basar, de acuerdo a la carne. Y la carne te convenció a ti de entender que lo que estaba haciendo era lo correcto, cuando el Padre te dijo primeramente, busca mi reino. Y en medio de ese reino se te va a revelar cuál es la bendición que tú necesita tener para que tú seas bendecido y puedas bendecir a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú quisiste el carro, tú le dijiste, Señor, yo quiero el carro, porque el carro que yo quiero es para ir a la iglesia, es para llevar a los hermanos a la iglesia, quiero esa bendición, Padre. Entonces el Padre te da la bendición, escucha bien, y tú te alejas de buscar el reino. ¿Qué pasa con eso? Se te dio la bendición, pero muchas veces
Tú no recibes esa bendición porque el Padre dice, no te quiero lejos de la iglesia. Pero ¿cómo me voy a alejar de la iglesia si tú me das esa bendición? Sí, yo conozco el camino. Por eso dice Proverbio 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice, es de muerte. Lo que significa que el Padre, en la omnisciencia y omnipresencia de Él, te está diciendo, tú como estás caminando en la carne todavía, no puedes ver más allá de tus limitaciones. Tus ojos físicos no te pueden permitir a ti ver lo que va a pasar más allá. Ahora tú comenzaste, estás caminando pensando que lo que tú estás haciendo es lo correcto y que la bendición que tú estás buscando es la que tú necesitas. Pero yo la vi desde lejos y yo sé que no te conviene. Y el Padre lo que dice ahora, ¿cómo tú vas a entender que no te conviene? Cuando tú busques mi reino. Cuando tú busques mi reino, tú vas a morir a tus deseos. Cuando mueras a tus deseos, entonces yo vivo en ti. Cuando yo vivo en ti, entonces mi reino se te revela. Porque ya no vas a dominar lo que ya tú dominabas, sino que ahora tú vas a desaprender lo que tú habías aprendido para aprender lo que el reino te revela. O sea, en pocas palabras te estoy diciendo que tienes que morir al yo para que el yo de Dios nazca en tu vida. Créeme que de una forma u otra no hay forma de que tus pensamientos sean los pensamientos de Dios, al menos que tú mueras a ti para que los pensamientos de Él sean en ti y sus caminos sean en ti. Por eso dice Isaías 55:8 que mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Quiere decir que para que los pensamientos de Dios estén en ti, tú tienes que morir al ti y que Él viva dentro de ti. Entonces tú vas a pensar de acuerdo a sus pensamientos y vas a caminar de acuerdo a su camino, no al tuyo. ¿Por qué? Porque estamos buscando las añadiduras primero. La palabra enseña claramente que todo lo que se hizo de lo que no se veía. Significa que el milagro tuyo, la añadidura tuya, está en lo invisible. Está preparado. No es que Él lo va a preparar, es que ya está listo. El problema que Él quiere es que busquemos su reino primero, su justicia. Que busquemos esa estructura, esa base en Él. Y cuando hagamos eso es que decidimos nosotros caminar de acuerdo, escucha bien, caminar de acuerdo a los principios, al cimiento del Espíritu Santo de Dios, para entonces entender que lo que nosotros necesitamos en nuestra vida es a Jesús, no es a nadie más. Porque Él es dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 10, que en Él estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. O sea, lo que tú necesitas no está en la añadidura, está en Él. Por eso las añadiduras van a venir a ti luego que tú decidas buscarlo a Él primero. Significa que Él es lo primero que tú tienes que buscar. Debe ser tu prioridad, no es lo segundo, no es lo tercero, no. Debe ser lo primero. Y cuando quiera caer en lo segundo, entonces tendrá que ser Él otra vez. Y cuando sea lo tercero, tendrá que ser otra vez. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillo. Hay personas, escuche bien, y te lo voy a hablar según lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 21 verso 43, que dice que por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, escucha bien, y será dado a gente que produzca el fruto de él. ¿Qué significa esto? Sencillo. El libro de Juan capítulo 15 versos 5 y de verso 1 en adelante empieza a hablar de los frutos, empieza a hablar de la vid y habla de que si permanecemos en la vid podemos dar muchos frutos, pero si no permanecemos en esa vid, escucha bien, no vamos a dar fruto. ¿Qué significa esto? Significa de que nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que Jesús nos está dando para nosotros buscar ese reino, mantenernos atados y sujetos a ese reino para que podamos producir fruto, porque dice la palabra en Mateo 21:43, aquello que se le ha entregado el reino se le será quitado porque no han producido ni han dado fruto como están supuestos a dar. ¿Qué significa esto? Que el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, el Dios de este siglo, está buscando la estrategia, escucha bien, de él provocar algo a través de alguien. ¿Por qué? Porque cuando él provoca algo a través de alguien, entonces él está buscando la forma de desconectarte a ti de esa vid. ¿Y para qué? Para que no dé frutos. Entonces él no quiere que tú busques de ese reino. Él no quiere que tú camines de acuerdo a ese reino, ni que sea instruido de acuerdo a ese reino. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú busques ese reino, para ti la prioridad va a ser
hacer la voluntad del dueño de ese reino, entonces las añadiduras tú lo vas a ver como algo secundario o algo tercero, no como la prioridad. Entonces Satanás, el Señor lo reprenda, va a entender y va a comprender que lo que te ata a ti a Dios no son las añadiduras. No, es lo que Él es para contigo, es lo que Él significa para tu vida, es la importancia que tú le des a Él, es lo que tú entiendas que ya Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Entonces Él quiere que tú busques el reino. Está diciendo en pocas palabras, no hay nadie que te pueda desconectar de mi reino, si tú caminas de acuerdo a ese reino. ¿Por qué? Porque los frutos van a hablar por ti, no son las añadiduras. Escucha bien, porque el problema nuestro es que pensamos que lo que habla por nosotros son las añadiduras. No. Lo que hablan de ti y lo que hablan de mí son los frutos del Espíritu Santo que estén en ti y estén en mí. Romanos 14:17, dice eso. Dice claramente que no es la comida. Escuche bien para que no crea que le estoy hablando a usted por lo que yo pienso. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni es bebida. No es comida ni es bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que si no es comida, escuche bien, no es bebida, no son los deleites de este mundo, no son las añadiduras. Está diciendo que es paz, que es gozo. Y esto es fruto del Espíritu Santo, según lo que dice Gálatas 5:22 en adelante. Significa que tú y yo vamos a poder manifestar esos frutos de paz, de amor, esos frutos de fe, luego que nos mantengamos conectados a ese reino, a esa vida, a Jesús de Nazaret, porque en Él es que está la vida, Él es la vida. Entonces el problema nuestro es que nosotros no estamos enfocando en seguir la destreza del Espíritu Santo de Dios, de mantenernos conectados a ese Jesús que jamás ha perdido una batalla. Entonces nos exhorta y nos dice, busquemos el reino, porque estamos buscando las añadiduras, y cuando buscamos las añadiduras caminamos en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos manda a buscarlo a Él primero, pero estamos buscando las añadiduras primero. Y cuando buscamos añadiduras caminamos en nuestra humanidad. Por eso Él siempre piensa en lo que tú y yo debemos de hacer. Por eso Él dice, busquemos el reino primero. No es que Él no quiere que seamos bendecidos. No es que Él no quiere que nosotros recibamos añadiduras. No es que Él no te está diciendo a ti que tú no vas a recibir las añadiduras, porque las añadiduras ya están ahí, están puestas a tu lado para que tú las recibas. Pero hay una preparación que tú y yo necesitamos para recibir esas añadiduras. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona, por ejemplo, que estuviste en la droga, que estuviste en el alcohol, o quizás estás ahí todavía, o que te está prostituyendo, o que está sufriendo de tales o diferentes situaciones, y tú encuentras a alguien en la calle y te da $2,000 o $3,000, tú estando en droga en este momento, vas a coger ese dinero y te va a hacer ¿qué? Te va a meter más droga. Eso te va a matar cada día más. Entonces Él sabe que tú no estás capacitado para recibir ese dinero, y Él lo que quiere es cuidarte, que tú busques su reino para que madures. ¿Por qué? Porque si tú tienes un niño, tú no le vas a dar a un niño una navaja para que se afeite o se corte el pelo, porque tú sabes que no es el tiempo para que él lo haga. Tú sabes que tú puedes hacerlo, pero el niño no. Así es Dios para contigo. Él quiere que tú aprendas sus principios, la revelación de Él, ser enseñado por Él, instruido por Él. Por eso tú y yo necesitamos volver al comienzo, como dice Proverbios 22:6. Instruir al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay muchos de ustedes que quizás se desviaron del camino por una instrucción, de una enseñanza de un padre, de una madre, de un abuelo, que te metió la tradición por encima y te enseñó a buscarte las añadiduras por tus propias manos, por tu propia fuerza o sabiduría e inteligencia. Sin embargo, aquí el Padre dice, busca mi reino primero, y esas añadiduras van a venir hacia tu vida. Y no es porque están lejos, es que están cerquita de ti. El problema es que tu visión no te permite, por cuando está operando en la carne, que te des cuenta que están ahí a tu lado, que ya tú la tienes para contigo. Que cuando tú entres, escucha bien, al reino de Dios, a la voluntad del Padre, a cumplir su paz, su justicia y sus estatutos, esas añadiduras van a ser reveladas. ¿Por qué? Porque la visión del reino se va a activar en ti. Vas a poder ver aquello que está en lo oculto, pero que ya existe para ti, para tu vida y para los tuyos. Entonces, viendo eso, me di cuenta que el libro de Juan, el tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 2, habla de que el Padre desea de que nosotros seamos prosperados
en todas las cosas, escuche bien, y que tengamos salud. Pero hay algo que me impresiona, y es que Él dice que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Dice, pero, escuche bien, pero, que nuestra alma también prospere. Usted sabe que el término alma en hebreo es nefesh. Significa que el Padre te está diciendo a ti, yo quiero que en verdad tú seas prosperado en todo lo que tú puedas tener. Pero esa bendición, en lo próspero que tú puedas ser, tiene que ser de acuerdo a que tu alma, en ese ahí donde se anida la vida, sea prosperada también. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú eres prosperado en lo material, si tú eres bendecido en lo material, si tú eres bendecido en tu salud o eres cuidado en tu salud, Él sabe que tú te vas a enfocar en pensar que todo eso es por tus propias manos y por tus propios méritos. No. Él quiere que tú prosperes, que tu alma prospere dentro de ti, en lo interior, para que esa prosperidad interior se manifieste hacia afuera. Él está diciendo en pocas palabras, la única forma que tú vas a saber apreciar los beneficios de afuera es cuando tú seas beneficiado dentro. Él está diciendo, la única forma que tú vas a saber apreciar el milagro de afuera es cuando tú hayas sido, escucha bien esto, recibido el milagro de adentro. Lo voy a repetir de nuevo. La única forma que tú vas a saber apreciar el milagro de afuera es cuando haya primero apreciado el milagro de adentro. Por eso Él quiere que tú primero seas trabajado dentro. Por eso Él quiere que yo también sea trabajado dentro. Porque trabajado dentro, entonces vamos a manifestar hacia afuera lo que hemos aprendido del reino. Y no vamos a hablar de nosotros, sino del dueño de ese reino. Él está diciendo, si nosotros nos enfocamos a buscar esas añadiduras que habla Mateo 6:33, antes de buscar su reino primero, su justicia, vamos a hablar de nosotros, no de Él. Si buscamos primeramente las añadiduras, vamos a traer la gente a nosotros, no a Él. Pero si buscamos su reino primero, vamos a traer la gente a Él primero. O sea, está diciendo en pocas palabras, vamos a enseñar a la gente a que lo siga a Él, no a nosotros primero. No sé si me estoy entendiendo. O sea, te estoy diciendo que debemos de buscar ese reino primero, mantenernos conectados a esa vida, que nada nos desconecte de ahí para que podamos dar ese fruto. Y procura tú, como lo voy a procurar yo, de que la gente reconozca a Dios en ti, no por lo que tú dices, no por lo que yo digo, sino por lo que nuestros frutos digan de ti y digan de mí. O sea, que la gente diga, ese verdaderamente tiene a Jesús por dentro. Porque veo en él paz, veo en él templanza, veo en él mansedumbre, veo en él fe, veo en el amor, veo en el gozo. O sea, te está diciendo en pocas palabras, lo que yo veo en él, yo no lo puedo ver en otro. Por eso es que yo te invito en esta hora de que busque el reino de Dios primero, de que busque su justicia primero y que sea diferente a los demás. Y tú vas a decir quizás, pero varón, ¿y cómo usted me dice a mí de que yo puedo ser diferente a los demás? Sí, tú puedes hacerlo, porque cuando tú eres diferente a los demás, te parece más a Dios. Cuando tú eres diferente a los demás, te parece más a lo que Él quiere. O sea, te estoy diciendo, porque esto que te estoy diciendo no es por lo que yo digo, te lo estoy diciendo por la palabra. Eso lo dijo allá en Job. Él dijo, no hay nadie como Él en la tierra. Si Él le está diciendo que no había nadie como Él en la tierra, significa que a quien Él se parecía era el Padre, no era la gente. Te estoy diciendo en pocas palabras que Él anda buscando a alguien como Job, que Él pueda decir desde arriba, escucha bien, desde arriba, no hay nadie como Él en esta tierra. Y la única forma de que tú y yo podamos hacer eso es si tú y yo buscamos su reino primero. Porque buscando su reino primero vamos a conocer el dueño de ese reino. Y vamos a operar de acuerdo a lo que el dueño del reino nos ha revelado a ti y nos ha revelado a mí. Y vamos a poder transmitirlo a otro. O sea, te estoy diciendo, busca el reino de Dios y su justicia primero, y las demás cosas serán añadidas. Nunca busque las demás cosas primero, porque si está buscando las demás cosas primero, le está dando más validez a lo creado que al creador de esas añadiduras. Así que espero de que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti, para tu vida y para tu familia. No te vayas, quiero hacer una oración por ti, pero antes de hacer la oración quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y gran Salvador. Desde hoy yo renuncio a todo pacto generacional con el diablo, con el mundo y con los demonios. Te ruego, Dios, que borre mi nombre del libro de la muerte y me inscribe en el libro de la vida y que no lo borre jamás. Padre, yo te ruego que use mi boca para predicar tu palabra.
mis manos para sanar a los enfermos y mis pies para caminar por tu palabra. Transfórmame, deslígame de todo aquello que me ata, lo que no me deja avanzar. Lléname tanto de tu presencia que cuando venga la desesperanza, la depresión o la manipulación a mi vida, que la presencia tuya le diga: aquí tú no tienes cabida. Padre, transfórmame de tal forma que mi familia, el barrio y los allegados entiendan de que tú me has transformado y digan: del Jesús que él o ella tienen, yo quiero. Así que en el nombre de Jesús, Padre, ensánchalo, guárdalo, protégelo, que los cielos se abran a su favor y que cuando venga la depresión a tu vida, escucha bien, no sé por lo que tú estés pasando, no sé lo que te está agobiando, no sé si es la tristeza, la desesperación, no sé si te violaron, si te faltaron, si te humillaron, pero a la situación que esté viviendo, yo quiero que tú le digas: hasta aquí llegaste, porque de Jesús es el poder. Yo quiero que tú le digas: cualquier situación que esté pasando en tu casa, en tu familia, aunque tus hijos se hayan descarriado, no sé lo que esté pasando en tu entorno, que tú le digas: hasta aquí llegaste hoy cáncer, hasta aquí llegaste hoy diabetes, porque de Jesús es el poder. Que el reino de Él sea lo primero en tu casa, en tu familia, en tu entorno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recuerda, de Jesús es el poder. Bendiciones. Hasta la próxima.